Hola, ¿qué tal? Yo soy Tere y en este video les voy a hablar un poco de la percepción que tengo acerca del matrimonio. Pienso que el matrimonio se debe de basar en el amor, y cuando dos personas deciden unir sus vidas para consagrarlas ante Dios y sobre todo darse a conocer en sociedad, pues es una responsabilidad muy grande. En el matrimonio normalmente se buscan objetivos en común basados en el respeto, en el amor y en la confianza. Creo que pues el matrimonio no se debe de tomar a la ligera, puesto que si lo pensamos bien, el matrimonio desemboca en las familias, y creo yo que las familias son la base de la sociedad. Entonces, cuando dos personas decidan unir sus vidas, deben de pensar muy bien qué es lo que quieren y qué es lo que le van a dejar pues a la sociedad y al mundo. También ahora veo mucho que los jóvenes normalmente no quieren pues casarse ni menos tener una vida con alguien más. Y yo creo que mucho de eso se debe a la experiencia que han tenido en sus familias. Si nosotros crecimos en un matrimonio lleno de amor, de respeto, pues normalmente vas a buscar algo así. Sin embargo, si crecimos en una familia pues desunida, llena de mentiras y cosas que no te hacían feliz, pues obviamente pues lo vas a rechazar. Entonces, en conclusión, pues quiero decir que el matrimonio siempre va a desembocar en la felicidad. Y si te hace feliz, debes de buscar algo basado siempre en el respeto. Qué bueno sigan en sintonía con nosotros. Proseguiremos con el programa del día. Daremos paso a presentar al doctor Gregorio Luri. Gregorio Luri Medrano, maestro, pedagogo y filósofo, ha dado decenas de conferencias a las familias. Es autor de varios libros dedicados a la familia, como Mejor Educados, Elogio de las familias sensatamente imperfectas, La escuela no es un parque de atracciones. Pero el que más está orgulloso es del escrito a 4 manos con su nieto Bruno, de 10 años, con el título de Mi familia es bestial. Escuchemos la ponencia, la familia y la respuesta al cambio en escuelas y trabajo. Hola, muy buenas tardes desde España, desde la costa del Mediterráneo, con un sol espléndido. Y buenos días para ustedes en una universidad para mí tan querida y en una ciudad tan entrañable. Agradezco muy sinceramente la invitación para participar en este evento, hablando además de la familia y la respuesta al cambio en escuelas y trabajos. La tesis que defenderé es que la familia es la respuesta al cambio. Insisto, la familia es la respuesta al cambio. Y quiero hacerlo de una manera un tanto arriesgada, porque voy a hablar como si me estuviera dirigiendo a un amigo no especialmente motivado por fervores religiosos, incluso por un amigo que pudiera ser ateo, intentando buscar puntos de encuentro en argumentos que tienen que ver más con el sentido común que con posiciones religiosas. Creo que una de las urgencias de nuestro tiempo es bajar a la calle, a escuchar los argumentos de la calle y a intentar defender lo elemental con argumentos que pueden ser compartidos. Comienzo. Fíjense, y es bien curioso y bien notable, no en vano tiene un autor memorable. La Biblia abre la historia de la humanidad contándonos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Es decir, la historia de la humanidad comienza con problemas familiares que ponen de manifiesto que los primeros hombres que utilizaron la palabra hermano, padre o madre ya entendían el significado de la expresión tú no debes. Pero quizás este aparente mal comienzo de la Biblia sea el comienzo más realista, porque la familia es una institución constitutivamente en crisis de adaptación. Precisamente por ello ha llegado hasta aquí y no parece que corra riesgo de desaparecer
de manera inmediata. No minusvaloremos nunca el sentido común de la gente corriente y, sobre todo, no nos apresuremos hoy a sobrevalorar la relevancia de lo que llamaré la moral fashion, que creo que no necesita ninguna explicación adicional para comprender la expresión. La historia de la familia es la de una continua metamorfosis. Como bien saben los antropólogos, siempre ha habido una diversidad de modelos de familia y ninguno de ellos ha carecido de problemas. Si algo ha permanecido inalterable, no es un modelo familiar fijo, sino la familia en busca de un modelo. Ha vivido revoluciones más radicales de las que actualmente nos llaman la atención. Piénsese por un momento en lo que supuso el paso del matrimonio asociado al linaje del antiguo régimen al matrimonio por amor. Probablemente, comparado con esta revolución, nuestros cambios actuales son peccata minuta. Por otra parte, ni los cambios indudables que estamos viviendo en las concepciones de la familia en las sociedades occidentales parecen afectar a todo el mundo por igual, ni todos los cambios traen novedades, o al menos las novedades con las que vienen anunciados. Fíjense o recuerden, si lo han leído, lo que escribe el explorador español Cabeza de Vaca en La Relación, una obra en la que narra su viaje por el norte de México y el sur actual de los Estados Unidos en 1542. Allá se encuentra con una tribu de indios norteamericanos, con una tribu de indios americanos, y dice lo siguiente de la misma: en el tiempo que así estaba entre estos, vi una diablura, y es que vi un hombre casado con otro, y estos son unos hombres que andan tapados como mujeres y hacen oficio de mujeres. Conviene tener presente esa perspectiva histórica. Aceptemos que la tasa de divorcios no para de crecer, que siguen los ataques de la moral fashion contra la familia por considerarla con frecuencia la última Bastilla del antiguo régimen. Asumamos la separación moderna de la sexualidad y la reproducción, que a partir de la difusión de los métodos contraceptivos, la fecundación in vitro, la reproducción asistida, el útero artificial, etc., ha dejado de ser ya evidente aquel viejo principio de mater semper certa est, pater semper incertus est. Añadamos, si se quiere, la progresiva incorporación de la mujer al trabajo, la disolución del papel del antiguo jefe de familia, etcétera, etcétera. Aceptemos todo esto y todo lo que queramos añadir. ¿Y qué nos queda? Pues lo relevante es que la familia sigue estando ahí. Por algo será. En junio del 2011, un filósofo norteamericano, Mark Lilla, defendía en Barcelona que la izquierda estaba tan empeñada en defender una solidaridad con mayúsculas que ignoraba las pequeñas solidaridades, minúsculas si se quiere, pero inmediatas e inagotables, de la familia. Un intelectual español que estaba sentado a su lado le respondió con un grito: «La familia es un mito». Pero lo que Lilla estaba diciendo es que no parece sensato erosionar los pequeños instrumentos naturales de solidaridad y después lamentarse de que la gran solidaridad no acabe de cuajar. La ministra de Educación del Gobierno Socialista de España, Isabel Celaá, tras declarar que los niños no son de sus padres, cerraba las escuelas al decretarse el confinamiento ante la expansión de la COVID y mandaba a los hijos a casa. ¿A quién se los podría enviar si no? Ciertamente, ningún hijo pertenece a sus padres, pero ¿saben por qué? Porque padres e hijos se copertenecen. La familia es, en este sentido, una o la mejor unidad natural de copertenencia. Si Marx y los revolucionarios decimonónicos despreciaban la llamada familia burguesa, era porque veían en ella una realización espuria y retardataria de la copertenencia comunista universal que buscaban. Entendían que la socialización familiar, por ser primaria, impedía la germinación del hombre nuevo. Por eso, en 1938, un escritor anarquista, Eduardo Zamacois, escribía en Barcelona en plena Guerra Civil Española:
lo más beneficioso para la sociedad sería que el gobierno confiscara a los niños recién nacidos y no los volviera a sus padres hasta pasados 15 años. No es una idea original. De hecho, algo de esto había sido esbozado por Platón en la República y de hecho también se venía ensayando en los kibutzes israelíes. El primero de ellos se creó en 1909. Bien, sin embargo, y esto es lo que me parece interesante, el mismísimo Marx no se comportaba igual como padre que como teórico del socialismo. Si como teórico del socialismo desprecia a la familia burguesa, al novio de su hija Laura, Paul Lafargue, le escribe una carta rigurosa advirtiéndole que por muy revolucionario que sea, abro comillas, antes de establecer definitivamente tu relación con Laura, tengo que disponer de información sobre tu situación económica. He aquí un padre y con respecto a esta situación creo que todos nos sentimos un poco marxistas. Marx puso así de manifiesto que la familia, por ser una unidad de copertenencia, es también una unidad de interferencia mutua. En 1936, el Partido Comunista Francés imprimía un cartel electoral en el que con los colores de la bandera francesa se ensalzaba la imagen de una familia formada por un padre, una madre y un niño, todos tan sanos y bien nutridos como pulcramente vestidos. Pour que la famille soit heureuse, votez communiste, se leía en grandes letras. Cuando Walter Benjamin vio el cartel, le escribió a su amigo Alfred Kohn, sintomático. ¿Qué quería decir con esta expresión? Lo interpretó como, abro comillas, una magnífica visión de la familia en la cual el jefe feliz ha evitado estrictamente en su vestimenta toda asociación a la del obrero, cierro comillas. Benjamin no se dio cuenta de que el padre está dibujado con los rasgos de Maurice Thorez, el secretario general del Partido Comunista Francés, y la madre con los de Jeannette Belmege, su mujer. Pero esta imagen, lejos de ser una rareza, reproducía con bastante fidelidad las de la familia feliz comunista que aparecía en la prensa soviética o en la prensa rusa de la época en los tiempos del padrecito Stalin. Poco después, cuando Molotov anunció a los rusos que el ejército alemán había cruzado la frontera, no se dirigió a sus camaradas, sino a sus queridos hermanos. No sé si Molotov estaba al tanto de que si los revolucionarios de 1789 tuvieron tantas dudas para incorporar la fraternidad a la Constitución de 1791, ello fue debido a la connotación fuertemente cristiana del término fraternidad. Solo en 1847, en el congreso que fundó la Liga de los Comunistas, a la que pertenecían Marx y Engels, se sustituyó el lema «Todos los hombres son hermanos» por el de «Proletarios de todos los países unidos». Cuando Molotov recupera la fraternidad, nos está diciendo que hay lazos de copertenencia para los que no hay sustitutos. Y lo mismo nos dice Stalin cuando, necesitando la movilización del pueblo para enfrentarse al invasor alemán, no recurrió a la retórica de la lucha de clases, sino a la de la madre Rusia. Vamos a ver dos imágenes más. Pasen la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de la publicidad que el régimen comunista ruso hacía de sí mismo. A un lado, a la izquierda, tienen lo que para ellos era la familia capitalista como una familia degradada. ¿Y en qué consiste desde esta perspectiva la felicidad comunista o la felicidad socialista? En la familia feliz, bien nutridos, bien alimentados, bien iluminados, por supuesto, con la imagen de Stalin al fondo como gran benefactor. Pasemos a la siguiente imagen. Este es el cartel al que les hacía referencia. Es un cartel, insisto, de los años 50 del Partido Comunista Francés, en el que no hay ningún problema en decir que si quieres garantizar la estabilidad de tu familia y la felicidad, lo que tienes que hacer es votar comunista. Bien, podríamos aducir muchísimos más casos, pero con estos me parece que es suficiente para reconocer algunas cosas elementales. Volvamos al texto de la conferencia.
Reconozcamos algunas de ellas que me parece que es, insisto, necesario resaltar. Primero, no hay institución más antigua que la familia. Decir padre, madre o hermano es reconocer que hay cosas que no se hacen y al mismo tiempo reconocer que no hay sustituto para lo que ellos nombren. La familia ha llegado hasta aquí y ese es el milagro. La familia ha llegado hasta aquí. Mirad la de cosas que han cambiado en el mundo. La familia, insisto, ha llegado hasta aquí. Y su supervivencia ha sido posible gracias a su flexibilidad. Lo que hoy estamos observando es la diversidad de formas que su elasticidad puede dar de sí. Y tranquilos, ya veremos cómo cuajan esos ensayos. La familia es, insisto también, una unidad de copertenencia y de interferencia mutua, y como tal no corre el riesgo de desaparecer. Y reconozcamos también que a pesar del auge de la novolatría, hay instituciones que precisamente por viejas están demostrando ser extraordinariamente resilientes. Hoy redescubrimos, en la situación en la que estamos viviendo de una inesperada pandemia, que la familia parece tener más agilidad de reacción que el Estado. Cuando las vacas flacas llegan y siempre lo hacen sin avisar, es cuando con más claridad se pone de manifiesto la capacidad de los vínculos familiares para proporcionar cobijo. Con todas sus imperfecciones, la familia es el primer ámbito al que acudimos cuando la intemperie resulta inhabitable. Los vínculos familiares, esos mismos vínculos que en el día a día de la normalidad pueden a veces resultar tan agobiantes, son el primer amortiguador de las dificultades en los momentos de excepcionalidad. La familia llega antes que el Estado y se mantiene abierta cuando las ventanillas oficiales cierran por falta de recursos. La misma flexibilidad de la familia hace muy difícil su delimitación conceptual. ¿Qué es una familia? La definamos como la definamos, más de uno se sentirá excluido de nuestra definición. Esta es una de las cosas humanas, digamos, más comunes, que ocurre que allá donde los científicos sociales tienen dificultades para definir, la gente corriente no tiene ningún problema en identificar lo que está buscando. El diccionario de la Real Academia Española dice en su primera acepción que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Pero este parentesco comunitario puede ser vertical o puede ser visto verticalmente, resaltando la relación entre abuelos, padres, hijos, nietos, etc. O puede verse horizontalmente. Vamos a no meternos en si estamos tratando de parejas, de tríos o de comunas. El hecho es que desde el punto de vista horizontal se nos muestra otra relación. Son la relación de los parteners del momento. Por eso resalta la DRAE en su tercera acepción la presencia de hijos o descendencia en la familia. Es decir, la filiación estaría en el núcleo mismo de la copertenencia familiar. La familia se entiende mejor verticalmente que horizontalmente. Se podría objetar que dos personas que se unen por amor son, mientras se mantienen unidos, una familia, pero aquí precisamente está la clave, porque pueden desunirse y dejar de ser lo que eran, al menos potencialmente. Mientras que la relación entre un padre y una madre, un padre y un hijo, y una madre y un hijo, es indisoluble. Cuando hablamos de familia en el lenguaje corriente, tenemos en cuenta que las rupturas matrimoniales no alteran el vínculo natural entre padres e hijos. Es más que probable que cuando esas dos personas unidas por amor, podemos, insisto, si se quieren incrementar el número, hablen de mi familia, tengan más presente a sus progenitores que a sus parteners, resaltando un nexo que podemos llamar con estricta intención, insisto, estricta intención filológica, ágape. Si filos, amistad, crea relaciones de amistad, y eros establece nexos, relaciones de atracción sexual, ágape es en el sentido etimológico griego, es la predisposición a quitarse el pan de la boca para entregárselo a otro, y en particular al hijo.
En el ágape funda la interferencia mutua su legitimidad. En las relaciones de pareja pueden darse entremezclados estos tres elementos con distinto grado: la amistad, el erotismo y el ágape. Pero sin la relación indisoluble del ágape, no hay familia, o solo la hay de forma burocrática. El lenguaje corriente reconoce esta singularidad cuando distingue entre fundar una familia, fíjese, esto es bien curioso, entre fundar una familia y tener familia. En el primer caso se ponen los fundamentos para hacer posible el tener familia. En el segundo se realiza esa posibilidad con la descendencia, y es entonces cuando se puede estar en familia e incluso cargarse de familia. Recuerdo un chiste que comienza así: una pareja llevaba varios años de matrimonio, pero no lograba tener familia. Una pareja es una unión de afectos y complicidades sin garantía contra la obsolescencia. No hay garantías contra la obsolescencia en el amor que puedas tener a una persona, por muy enamorado con el que te hayas casado en un momento determinado, mientras que nadie puede divorciarse de su condición de abuelo, de padre o de hijo. El ágape permite que la familia sea el único lugar en el que somos queridos incondicionalmente por el mero hecho de ser quienes somos, hijos. Silvia Federici afirma con rotundidad en un libro que ha tenido cierto eco en España, titulado Contraatacando desde la cocina, afirma con rotundidad, que la familia, si bien presta cierta protección, también se asegura de que los trabajadores, comillas, nunca serán otra cosa que trabajadores, cierro comillas. Sin embargo, lo que a mí me parece evidente es que la familia es el único lugar en el que, al menos como hijos, somos juzgados más por lo que somos que por lo que hacemos. Con nuestra pareja solemos ser menos generosos que con nuestros hijos, a la hora tanto de la fidelidad como del perdón. Esto no significa que seamos ciegos a los defectos de nuestros hijos, de ahí la necesidad de interferencia, sino que esos defectos no disminuyen en absoluto su condición de hijos. Por esta razón, la familia es también el ámbito en el que nos encontramos amando a aquellos cuyos defectos no son más diáfanos. Y es también el ámbito en el que aprendemos a aspirar a ser amados por alguien con quien sea posible la copertenencia sin necesidad de enmascarar nuestras debilidades. Se me podría objetar quizás que estoy presentando una visión sesgada de la familia. Responderé que me limito a mostrar una de sus posibilidades, precisamente porque en lo mejor de lo posible se encuentra la auténtica naturaleza de una cosa. Claro está que en vez de ver la familia desde lo alto, desde sus posibilidades más altas, podemos verla también desde lo bajo, desde sus fracasos. Pero en la elección de perspectiva, lo que queda juzgado no es la familia, sino la naturaleza del que mira. Decía Nietzsche, Más allá del bien y del mal, que quien no quiere ver lo elevado de un hombre o de una agrupación, fija su vista de un modo más penetrante en aquello que en él es bajo y superficial, y con ello se delata. No se necesita argumentar lo obvio, hay familias fracasadas. Y en algunas el fracaso puede llegar a ser un infierno. Pero también hay familias cuyos vaivenes inevitables han reforzado su sentido de la copertenencia. He dicho anteriormente que el primer hombre que utilizó la palabra padre entendía ya el significado de tú no debes. La vida en común es posible porque no es meramente la suma de varias vidas autistas, sino porque hallamos en comunidad algo que la individualidad no puede darnos por sí misma. Por ejemplo, la propia individualidad. La vida en común, para ser común, impone restricciones a la expresión indiscriminada de la espontaneidad individual. Es una vida estructurada alrededor de algún principio cohesionador y, por lo tanto, digamos las cosas como son, represor. Pero es que ese principio cohesionador-represor es el que define lo nuestro y lo diferencia de lo ajeno. Y además ese principio no puede ser reprimido
mientras persista la comunidad, aunque su contenido pueda ser modificado. En la medida en que limita, también crea problemas. Por utilizar una terminología freudiana, podríamos decir que neurotiza. Toda la vida en común, decía Freud con razón, nos empuja a soñar con frecuencia lo que no nos atrevemos a hacer cuando estamos despiertos. La familia es, pues, también una institución represiva. No puede dejar de serlo, porque es una institución modeladora de lo nuestro y su éxito depende de su capacidad para crear nuestro hogar. Es probable que esto lo vea hoy con más claridad una mirada conservadora que una mirada historicista. El historicismo tiende a observar el flujo histórico como una corriente de episodios en busca de un sentido que solo se descubre en el presente. El historicismo convierte siempre el presente en el Tribunal Supremo de Apelación de la historia. La mirada conservadora, por el contrario, observa el presente desde el pasado y por eso mismo se encuentra en mejores condiciones, me parece a mí, para observar tanto las permanencias antropológicas, la resiliencia de lo viejo, como la manera en que cada época se expresa a sí misma. Por eso el conservador se muestra muy escéptico sobre la capacidad del presente para incrementar indefinidamente la libertad de las personas a costa de la consistencia del principio cohesionador represor. Cree el conservador que tampoco hoy nos encontramos en condiciones de superar las neurosis inherentes a la vida en común, especialmente si lo intentamos dejando en manos del niño el manejo del principio represor. Algunos pretenden sustituir la autoridad familiar por el consenso. Ciertamente, a medida que crecen los hijos, el consenso ha de ir ganando peso, pero querer consensuar con el niño el comportamiento de la familia, con la pretensión de que así va estableciendo nuestro hijo relaciones que le permitirán en el futuro una estructura no neurótica de su psique, es pecar de candidez. Me gusta defender públicamente que una familia normal es, yo lo digo en castellano, es una frase muy común, un chollo psicológico, una suerte psicológica. Entendiendo por familia normal aquella que, sabiendo que se puede morir tanto por exceso como por defecto de espontaneidad, no sobrecarga sus neurosis inevitables con aspavientos innecesarios. Cuando se pretende subordinar la moral familiar a la moral histórica, se tiende a ignorar que lo que en todo caso nos sería posible subordinar no es la necesidad de moral, sino sus contenidos. Insisto, en todo caso, la necesidad de moral, la necesidad de vida moral, es para el animal político suprahistórica y por eso mismo es una ley natural. En los seres afectados en su propio ser por el tiempo, se producen inevitablemente disimilitudes diacrónicas con ellos mismos. No serán mañana exactamente lo que son hoy. Es decir, entendemos que a medida que vamos cambiando, también pues se va modificando lo que somos. Pero los seres sensibles a sus disimilitudes, que somos los humanos, en definitiva, en la medida en que vivimos en ámbitos de copertenencia e inferencia, si queremos evitar rupturas, necesitamos ser fiables, perdonar y ser perdonados. En cuanto aparecen, pues, problemas creados por cualquiera de los miembros del grupo o por las desavenencias continuas entre el grupo. Cuando no somos capaces, además de mantener la fidelidad a la palabra dada, es cuando más relevante es el perdón. La copertenencia solo merece su nombre, claro que el perdón, insisto, hay que merecerlo y hay que merecerlo del otro, no te lo puedes dar gratuitamente a ti mismo. La copertenencia solo merece su nombre cuando somos reconocibles para nosotros mismos y por los demás como seres responsables, o dicho de otra forma, cuando podemos compensar nuestra disimilitud diacrónica con una identidad que se afirma a sí misma y se expresa en nuestra capacidad para asumir compromisos y cumplirlos. Necesitamos la moral para ser algo y no meramente flujo.
Es fácil entender, pues, que si la neurosis de filiación es cierta, a los terapeutas y psiquiatras les sigue esperando mucho trabajo por delante. Se han escrito miles de páginas sobre los males causados por una educación coercitiva. El resultado es con frecuencia llamativo por su ingenuidad. Así, en las leyes educativas de la democracia española nos encontramos reiteradamente con objetivos tan cándidos como este, comillas, desarrollar todas las potencialidades del niño, cierro comillas. Cualquier persona sensata sabe muy bien que es imprescindible reprimir de vez en cuando ciertas potencialidades en los hijos, precisamente por ejemplo, la potencialidad de poner sus dedos en los enchufes de la electricidad, o la potencialidad de la mentira, o de mil cosas, ¿no? Por lo tanto, si necesitamos o queremos dotarlos de algún control sobre sí mismos, sobre su propia identidad, no podemos permitir que desarrollen todas sus potencialidades. Tendremos que ver cuáles se desarrollan más, cuáles se desarrollan menos. Y para eso necesitamos un criterio moral que nos oriente. Lo curioso es que esto que el sentido común ve con tanta claridad, el legislador español no se atreva a nombrarlo. La situación habitual de una familia normal, que es, como decía antes, la que no convierte sus neurosis en estridencias ni sus disimilitudes en justificación de sus infidelidades, esa familia normal, digo, es semejante a la de aquel grupo de puercoespines descritos por Schopenhauer. Un día de invierno intentaban darse calor en el interior de su guarida. Cuando el frío arreciaba, se juntaban tanto y con tanta prisa que se clavaban sus púas. Ahora bien, si para no clavarse sus púas y no hacerse daño se separaban en exceso, tiritaban de frío. Al arte de encontrar la distancia justa en la que puedas darte calor sin hacerte daño, le hemos dado desde antiguo, desde Platón al menos, el venerable nombre de prudencia. En pocos ámbitos es más necesaria la prudencia que en el de la familia, porque el hecho de tener púas nos anima a veces al absurdo de ser crueles con los que más nos quieren. Las púas más comunes son las de nuestra propia fragilidad, las de nuestra propia desnudez. En la familia nada se enmascara, los estados de ánimo resultan transparentes como las verdades y las mentiras, y nos acabamos conociendo tan bien los unos a los otros que sabemos perfectamente cómo herirnos. Como sabemos desde Sócrates, en aquello que nos hace fuertes está también la posibilidad de nuestra degradación. La familia es una de esas instituciones humanas nobles e imperfectas que ponen a prueba el compromiso de cada uno de sus miembros con su nobleza o con su imperfección. Recuperemos la imagen del príncipe represor que no puede ser reprimido. Hoy no resulta muy atractiva y por eso algunos pretenden eliminarla, no hablando de ella, como hace el legislador español. Pero siempre está ahí. Lo que ocurre es que carecemos del fiel que nos permita equilibrarlo de manera matemática y que nos garantice la armonía familiar segura en el transcurso del tiempo. Los intentos de dotar a la familia de mayor flexibilidad forman parte del clima de nuestra época, pero sobre todo, si se llevan a cabo sin la prudencia necesaria, no es seguro que puedan garantizarnos ganancias sin pérdidas. Más bien, nos dirigirían a una cierta exacerbación del sentido de la responsabilidad en el que creo intuir las razones de la creciente reticencia de muchos jóvenes europeos y por lo que veo también mexicanos a casarse y tener hijos, con la notable excepción en Europa de los húngaros, donde tanto el matrimonio como la fertilidad están creciendo en torno al 20%. Precisamente porque existe Hungría, no me atrevo a establecer como definitivamente asentada la imagen familiar que ahora descubriré, que ahora intentaré mostrar de las familias con ese sentido de la hiperresponsabilidad. Miren, comenzaré con una historia. El cónsul Servilio Gémino fue a comer un día a casa del que era considerado el mejor pintor de Roma, Lucio Maillo. Al ver que sus hijos no eran muy agraciados físicamente, no pudo evitar preguntar: «Dime, Maillo, ¿cómo haces a tus hijos tan mal pintando tan bien?». Entendiendo la malicia, el pintor respondió: «Porque los hice de noche, pero pinto de día».
Hoy queremos programar a nuestra descendencia con los ojos abiertos, diseñándola a nuestro antojo en cuanto sea posible y decidiendo si el momento adecuado para su nacimiento será a mediados del próximo abril, para el otoño del año que viene, etc. La intención es que nuestros hijos se parezcan a nuestros deseos, lo cual significa renunciar a recibirlos como un don. Cuando los hijos se hacían con los ojos cerrados y los traía la cigüeña, era habitual escuchar expresiones que afirmaban con convicción que los hijos salen. Vaya hijo le ha salido, se oía por España con frecuencia, resaltando así la evidencia de que lo que acaba siendo un hijo no depende solo o no dependía solo de la voluntad de los padres. Por eso precisamente era un don. Ahora, cuando los hijos se programan, el sentido de posibilidad, que siempre empuja en dirección contraria al sentido de la realidad, nos llena de incertidumbres. Los hiperpadres no son un fenómeno parcial o coyuntural de nuestro tiempo, sino una expresión fiel del mismo. Lo que hace a un padre o a una madre es cada vez con mayor claridad en nuestro tiempo su libre voluntad de serlo, pero el resultado no parece ser la liberación familiar de la neurosis, sino su incremento. Estamos pagando un precio por la libertad que nos tenemos que atrever a nombrarlo, a decirlo. Los padres modernos no han dimitido de sus responsabilidades. Es falso. Cada vez compran más revistas, se preocupan más por las familias. Fíjense ustedes en las secciones en las librerías dedicadas a las familias. No paran de crecer. Pero ¿se han fijado en las rodillas de nuestros niños? Están impolutas. Son la primera generación de la historia que tiene las rodillas completamente sanas. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Que no tienen posibilidades para la aventura, para una vida aventurera. ¿Y por qué? Porque los hemos dejado sin espacios en los que puedan desarrollar su espontaneidad sin la directa intervención o supervisión de un adulto. Bueno, quizás por ello en los recientes sondeos en Europa cada vez se resalta más que los europeos tenemos miedo al futuro. Es decir, vivimos en un miedo a lo que puede pasar que nos produce una profunda intranquilidad. Incluso en la escuela no son pocos los educadores que insisten continuamente en el futuro terrible que nos espera, ecológico, etcétera, etcétera. E incluso nos atrevemos a levantar sospechas sobre determinadas, la figura paterna o masculina en el seno de la familia, ¿no?, al que se presenta a veces como un peligro siempre latente y potencial. Observen que los diagnósticos de trastorno de ansiedad en la infancia no paran de crecer. Como ven a sus hijos inseguros, los padres los privan de un control significativo de sus propias vidas. Los sobreprotegen para librarse de la angustia que les causa su angustia y así los fragilizan más. ¿Se han dado cuenta de que cada vez se les retira más tarde el pañal? Es decir, somos libres y a medida que cuando vemos a nuestro hijo lo identificamos como el resultado de nuestra libre elección e incluso programación, nos sentimos más responsables de lo que hace. Acabo ya. Si fuera cínico, les ofrecería como consuelo aquella advertencia de Philip Reeve que decía: no hay que ser pesimista. Al fin y al cabo, la terapia es mejor que nada. Como pretendo no ser cínico, quiero seguir creyendo en la flexibilidad de la institución familiar y en su capacidad para adaptarse a nuevos retos. Lo repito, si la familia ha llegado hasta aquí, ha sido gracias a su resiliencia y a su capacidad de adaptación. En la medida en que todos necesitamos un regazo cálido que nos acoja y un cobijo en el que ser queridos por ser quienes somos, el incremento de la incertidumbre colectiva es probable, o al menos yo no lo descarto, que refuerce la atracción por el refugio familiar, sea cual sea su conformación práctica. La familia normal es la respuesta al cambio. Lo repito, la familia normal es la respuesta al cambio. Y no lo duden, sean los que sean sus límites, nadie educa mejor que ella en las competencias imprescindibles para el trabajo y la escuela. Dejemos que los novólatras y otros pedantes de la moral fashion nos hablen del futuro como si acabasen de llegar del mismo, diciendo cuáles son las competencias del futuro, qué necesitarán nuestros niños, cómo será. ¿Saben qué?
Centrémonos de manera decidida en el cultivo de las competencias que han permitido a la familia llegar hasta aquí, porque, vuelvo a insistir en ello, si ha llegado hasta aquí, alguna virtud tendrá. Muchísimas gracias. Espero, como mínimo, haber no sido aburrido. Gracias. Contamos con algunos minutos para la realización de preguntas a nuestro expositor. La primera pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre familia y hogar? A ver, creo que en los tiempos en los que estamos hay que hacer un ejercicio de generosidad con las definiciones. Todos creo que tenemos, y aquí no hace falta insistir, cuál sería nuestro modelo ideal de familia. Pero hay que ser la generosidad con los conceptos a la hora de delimitar realidades es hoy digamos que un imperativo de nuestro tiempo. Porque yo diría que el cambio fundamental que se ha producido en nuestra época es el siguiente. Hasta ahora, la filosofía, la lógica, buscaba el límite de las cosas, el límite del ser. Desde, pues no sé, desde Heidegger para aquí, básicamente y sobre todo con los filósofos franceses de la deconstrucción, vivimos una pulsión morbosa por analizar el ser del límite. Y eso nos lleva a jugar con todo como si no hubiera nada estable. Bien, resumiendo, un hogar, o vamos a plantearlo así, una familia siempre tiene la referencia de un hogar. Un hogar no siempre es una familia. Yo diría que incluso ni tan siquiera, lo he insinuado en mi intervención, ni tan siquiera una pareja que está fundando una familia en un hogar merece de verdad el apelativo fuerte de la familia. La familia es el hogar visto de manera amplia en su verticalidad, en esa línea que nos lleva desde los bisabuelos hasta los bisnietos. Muy bien. Y para finalizar tenemos otra pregunta que es, ¿cuáles deberían ser las características de la familia de hoy, de acuerdo a los signos de los tiempos? Uy, aquí necesito pues de 2 a 3 horas para exponer la introducción a la respuesta y después no sé cuántas más para desarrollarlo. A ver, primero, tranquilidad. Tranquilidad. Tenemos que reivindicar virtudes que hoy nadie reivindica, pero que no porque no estén reivindicadas no son fundamentales. La primera, la serenidad. La serenidad. Miren, ningún padre puede transmitir a sus hijos el repertorio de soluciones para todos los problemas con los que se podrá encontrar en la vida. Es absurdo, enseguida se ve esto, no se puede. ¿Cómo vamos a prever los problemas en los que se va a encontrar y cómo les vamos a dar las soluciones? En el fondo es lo que nos gustaría a los padres, ¿no? Solucionar todos los problemas presentes y potenciales de nuestros hijos. Ahora bien, si no podemos darles la respuesta, sí les podemos dar ejemplos de cómo se afrontan los problemas. Y aquí entra la santa serenidad. Esa serenidad que hace que no lo que... Yo cuando defino a la familia como esa actitud, una familia normal, como la familia que no exacerba sus neurosis cotidianas con excesivas gesticulaciones, lo que estoy diciendo es que los problemas son inevitables. Una de las cosas que nos debería enseñar la familia es a convivir con problemas. A convivir con problemas. Siempre aparecen nuevos problemas. A medida que vamos cambiando van apareciendo. Hemos de aprender a convivir con problemas. Ahora bien, una mirada serena a los problemas es aquella mirada panorámica que es capaz de ver el objeto tal como se muestra. Mientras que una mirada neurótica es una mirada subjetiva que como tú te sientes pues dominado por una emoción fuerte, acabas dándole patadas a la realidad para resolver el problema, ¿no? Pues esa generación de serenidad o esa capacidad de serenidad es esencial. Ahora bien, aquí hay que decir una cosa. Cada vez estoy más convencido
de que los padres educamos cuando no somos conscientes de que estamos educando, porque es entonces cuando damos los ejemplos de nuestro comportamiento que resultan más creíbles para nuestros hijos. Y esto significa que cada vez educamos más con nuestras convicciones cuando no somos conscientes de que nuestras convicciones se están expresando en nuestros actos. Por lo tanto, conviene tener las convicciones claras y analizarse hasta qué punto tu conducta y tus ideas están en sintonía o no. Es decir, las virtudes que he señalado en mi descripción de la familia, creo honestamente que, claro, hoy tendemos también a buscar segmentariamente la realidad, ¿no? La escuela, virtudes de la escuela, virtudes del trabajo, virtudes de no sé qué, virtudes de no sé cuánto, y no nos damos cuenta que las virtudes troncales se manifiestan, aunque quizás de distinta manera, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Y esas virtudes debemos comenzar, además en estos tiempos de prisas, por esa a la que yo llamo la santa serenidad. Muchas gracias. Damos gracias al doctor Gregorio Luri por su enorme contribución al encuentro. Encantado de estar aquí y hasta siempre. A continuación, en la próxima ponencia escucharemos propuestas de lo escuchado y dialogado durante el encuentro.